Muy bien, tengan ustedes un buen día. Comenzamos con la clase de hoy. Estamos en la parte de física denominada trabajo y ahora vamos a ver el trabajo de una fuerza constante. Ya, como bien sabemos, la definición de trabajo está hecha de acuerdo a la siguiente fórmula. W, esto es igual a F por distancia, ¿no? Donde W es el trabajo, ¿ya? Y nosotros lo medimos en unidades de Joule, ¿no? Que es la unidad internacional, la que más se usa, aunque también hemos visto en la anterior clase que se puede usar ergios. ¿Ya? F, como bien sabemos, es la fuerza y las unidades en las que trabajamos son los newton. Y finalmente tenemos a D. D para nosotros es la distancia. Y en el sistema internacional trabajamos en metros. ¿Ya? Por lo tanto, si multiplicamos newton por metro, que llegaría a ser esto, nos va a dar como resultado un joule, como un simple repaso del tema anterior. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nosotros estudiábamos al trabajo de la siguiente manera. Si teníamos una masa, voy a dibujar acá, teníamos una respectiva masa que estaba sobre un plano, así, y se le aplicaba una determinada fuerza, y esta fuerza tenía que ser constante, no podía variar. Le aumentábamos una fuerza, ya, a nuestra masa. Y esta masa recogía un determinado lugar en el espacio, ¿no? Si estaba situado en este punto, habías recogido esta cantidad, que es la distancia, ¿no? Usamos la letra D porque, por ejemplo, en cinemática se usa la letra X, porque en cinemática se trabaja en el eje X y en caída libre se usaba la Y o la Y, como quieran llamarlo, y después lo volvíamos la altura, ¿no ve? Entonces, nosotros trabajábamos de esta manera. Entonces, el trabajo que se realizaba era esto, ¿no? El trabajo donde se aplicaba una determinada fuerza para mover cierto objeto hasta cierta parte, ¿no? Eso era el trabajo. Muy bien. Entonces, nosotros hemos trabajado la anterior clase, la última clase de física, con gráficos y con fuerzas lineales, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si de repente se nos presenta un siguiente caso? A ver, vamos aquí a colocarlo. Un casito, juguete, es jalado por un niño con una fuerza de 90 newtons. Un casito de juguetes jalado por un niño con una fuerza de 90 newtons. Ya, coma. Con un ángulo de, le pondremos 60 grados. Por una distancia de
5 metros. Punto. Determinar el trabajo realizado. Listo. Esto lo denominaremos problema 1. Ya. Un casito de juguetes jalado por un niño con una fuerza de 90 newton, con un ángulo de 60 grados. Acá le colocaremos con la horizontal. Ya tenemos que ser específicos en este aspecto. Ya, muy bien. Ya tenemos esto, entonces empezaremos. Datos. Siempre vamos a ir con las tres partes, ¿no? Datos, gráfica y solución del problema. Datos. Primeramente tengo una fuerza mayúscula. Y esto es igual a 90 newton. Luego tengo un ángulo. Podemos hacer una simbología de ángulo general usando la letra teta. Ya, esto es 60 grados. Nos dice una distancia de 5 metros. Ya, ahora la variable es el trabajo. Work. Listo. Ya tenemos los datos y la respectiva variable. ¿Qué les parece si hacemos la gráfica? Entonces, aquí está un cadrito. Y se nos indica que está siendo jalado por un niño. Entonces va a haber aquí un vector fuerza. Ahora hay que leer con mucho detenimiento esta parte. Por ejemplo, nos dice un ángulo de 60 grados con la horizontal. Ya, aquí, con mi alito. Con la horizontal. ¿Ya? Cuando les indique el ejercicio con la vertical, ustedes van a tener que hacer una descomposición en el eje Y. Pero ahora, ahora como hablamos de la horizontal, sabemos que horizonte es el eje X, entonces nosotros vamos a realizar una descomposición vectorial en el eje X, ¿vale? Muy bien, entonces realizamos nuestra descomposición vectorial respectiva. Vamos a recordar un poco vectores. Si yo tengo un vector que no está ni en el eje X ni en el eje Y, tengo que realizar su respectiva descomposición. Es decir, voy a sacar dos vectores, un vector en el eje X y un vector en el eje Y. Los vectores tienen que ser perpendiculares, ¿ya? Es decir, tienen que tener un paralelogramo perfecto, ¿ya? Para que se pueda realizar su descomposición. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Este vector de acá ya va a ser una descomposición en X. Ahora, nos dice que el ángulo está con la horizontal. El ángulo no está con la vertical. Esto es la vertical. La horizontal es esta. Entonces, no está con la vertical, está con la horizontal. Los 60 grados están acá. Y nosotros le estamos poniendo el ángulo teta. ¿No ven? Muy bien. Una vez que ya tenemos la fuerza y su respectivo ángulo, podemos efectuar la descomposición respectiva. Si el vector, este vector de acá, el vector amarillo, toca el ángulo, inmediatamente se vuelve coseno. Entonces vamos a tener fuerza por coseno del ángulo. Y el ángulo es teta. Ahora, si no toca el ángulo, inmediatamente se vuelve seno. Entonces tenemos fuerza por el seno de teta.
Y aquí le aumentaremos el vector fuerza, porque ahora sí estamos trabajando con fuerzas desde una perspectiva vectorial. ¿Ya? Entonces, tenemos ya la descomposición. ¿Ya? Muy bien, una vez que ya hemos realizado la descomposición, podemos realizar la solución. Ya, vamos a seguir siempre esta secuencia de pasos que sería acá la solución. Solución. Ya, muy bien. Siempre empezamos de la fórmula. Mi variable es el trabajo, entonces tengo el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces tengo el trabajo es igual. Ahora, la fuerza es muy importante acá. Tengo que analizar en nuestro casito hacia dónde se está moviendo, en qué eje, en el eje X o en el eje Y. Si esto lo colocamos desde un plano cartesiano, en un plano cartesiano, lo podemos colocar así. Nosotros tenemos que analizar en qué eje hay movimiento. Eso en cinemática se llama, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que el movimiento se está ejecutando en el eje X y no en el Y, ¿no ven? Porque no se lo está elevando el casito arriba, sino se está moviendo. Es más, se cose una distancia, nos dice de 5 metros, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a usar el vector donde hay movimiento. Entonces, el vector donde hay movimiento es f coseno, es f por, vamos a poner acá, por coseno de teta. Si se dan cuenta, estamos usando a este vector fuerza. No estamos usando al vector fuerza que va hacia arriba, sino el que está produciendo el movimiento. Y este vector lo va a multiplicar d, ¿no? Que es la distancia correspondiente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajemos con ángulos, vamos a tener que realizar la descomposición vectorial para poder hallar sus respectivos resultados. Entonces tenemos el trabajo y esto es igual. Ahora podemos hacer el reemplazo de datos. Por ejemplo, la fuerza es 90 newton, ¿ya? Y esto está siendo multiplicado por un coseno, por el ángulo, por la función coseno, y el ángulo con el que estamos trabajando es de 60 grados. Hay que tener en cuenta una cosa. Grados es una magnitud adimensional, ¿ya? Es decir, no va a afectar a Newton para nada. Ahora voy a multiplicar esto con la distancia correspondiente. La distancia es de 5 metros, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya tengo reemplazado mis datos. Podemos hacer directamente una multiplicación mediante la calculadora. Entonces, habilitamos y tenemos 90 por coseno de 60, ya, un cachito 90 por coseno de 60 por 5 metros. Cachito, ¿dónde está nuestra calculadora? Entonces tenemos 90 por coseno de 60 por 5. ¿Ya? Y el resultado nos da 225. 225. Tenemos Newton por metro y yo sé que el resultado es Joule. ¿Ya? Entonces ya hemos hallado el trabajo correspondiente de nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué les parece si este Joule lo convertimos a ergios? ¿Ya? Tenemos el trabajo, que es 225 Joule. Ahora podemos hacer aquí una conversión. Esto es Joule. Y acá viene una multiplicación y una fracción, ¿no?
Recordamos siempre que para ejecutar una simplificación, el numerador y el denominador se deben simplificar, ¿vale? Entonces recordamos que en un joule o joules, como es su escritura, existe 10 elevado a la 7 ergios. ¿Ya? Ergio. Ergios. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Muy bien. Entonces, se simplifica joule con joule y directamente podemos multiplicar 225 por 10 a la 7 ergios. Ergio. Muy bien. Ya tendríamos el resultado, pero, ojo, vamos a tratar siempre que la coma avance hasta esta parte. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya se ha simplificado joule con joule. Este 10 elevado a la 7 significa que hay 7 ceros. ¿Ya? La coma está por el momento acá. Si nosotros recosemos uno y dos espacios, ya no van a recoser 7, sino van a recoser en total, más dos espacios serían 9. ¿Ya? Es decir, podemos hacer lo siguiente. Tenemos 225, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ergios. ¿Ya? Esta es este es el trabajo que se ha realizado. ¿Ya? Ahora, la coma decimal está acá. Está acá. Esto ya lo hemos vuelto, ya lo hemos expresado como un entero, ya no como potencias. Entonces de cose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, nuestro resultado va a ser el siguiente. 2,25 por 10 elevado a la 9. Y ahora también es ergios, ergio, ¿vale? Y este resultado es el más conveniente, por así decirlo, ¿ya? Reducir a la mínima expresión potencial, ¿vale? Muy bien. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Vamos a dejar, ¿ya? Dos ejercicios para que ustedes me lo puedan presentar hasta la 1 de la tarde, ¿ya? Muy bien. Primero, le colocaremos problema 2. Terminar el trabajo en Joule y ergios de una masa que es jalada por una cuerda con una fuerza de 400 newton. Salí con una fuerza de 400 newton. Coma. La cuerda presenta ángulo. La cuerda presenta un ángulo de 35 grados con la horizontal. Ojo con la horizontal, es decir, con el eje X. ¿Ya? Una fuerza. Y se cose la distancia de
556 centímetros. ¿Nos sirve centímetros? No, no nos sirve, hay que convertirlo a metros. Problema 3. Determinar el trabajo en joules de una masa es jalada por una cuerda con una fuerza de 30.000 dinas. Las dinas conviértanlos a Newton, por favor. Y con un ángulo con la vertical. Ojo, ahora sí es muy diferente con la vertical, ¿ya? De 60 grados. Y se cose una distancia de 600 centímetros. Ya. A ver. Una explicación simple acá, ¿ya? Si este es el vector que está jalando, no ve el vector fuerza, y dice que tiene un ángulo con la vertical, aquí vamos a hacer su descomposición vectorial. El ángulo con la vertical viene acá, ¿no? Entonces, cuando toca el ángulo, no se olviden, se vuelve coseno. Cuando no lo toca, se vuelve seno. ¿Listo? Nada más. Muy bien, tienen hasta la 1 para presentarme esta tareita, ¿ya? Nos vemos el día martes. Bye, bye.